Capítulo 15. Lo primero que sentí fue el aire entrando con dificultad en mis pulmones. Abrí los ojos lentamente. Todo estaba borroso. Las luces parecían mezclarse unas con otras y apenas podía distinguir las formas que tenía delante. Intenté enfocar la vista varias veces, pero solo conseguí que me doliera la cabeza. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez unos minutos. Tal vez más. Poco a poco mi visión comenzó a aclararse. Fue entonces cuando entendí que seguía vivo. Lo primero que vi fue un techo completamente blanco. Después giré apenas los ojos hacia un costado. Había varios aparatos médicos rodeando mi cama. Escuchaba un pitido constante que rompía el silencio de la habitación. Varias bolsas de suero colgaban junto a mí y unas agujas atravesaban mis brazos, dejando que un líquido transparente entrara lentamente en mi cuerpo. Intenté levantar una mano. No pude. Ni siquiera unos centímetros. Fruncí el ceño y reuní todas las fuerzas que me quedaban para volver a intentarlo. Nada. Solo entonces bajé la mirada todo lo que mi cuello me permitió. Mi cuerpo estaba completamente cubierto de vendas. Una de mis piernas permanecía inmovilizada dentro de un enorme yeso. Al intentar respirar con más fuerza, sentí algo extraño sobre mi rostro. Recién entonces me di cuenta. Llevaba un respirador. El aire entraba por la mascarilla con un sonido constante, ayudándome a hacer algo tan simple como seguir respirando. Supongo que estuve mucho más cerca de morir de lo que imaginaba. No podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo dolía como si hubiera sido aplastado una y otra vez. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba acostado allí. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? Era imposible saberlo. Cerré los ojos durante un instante. Intenté concentrarme. Si lograba usar un poco de aura, tal vez podría acelerar mi recuperación. Respiré profundamente e intenté sentir aquella energía que tantas veces había respondido a mi llamado. Silencio. Lo intenté otra vez. Nada. Era como si hubiera desaparecido por completo. No. Peor aún, sentía que estaba ahí. Pero simplemente se negaba a responderme. Una sensación de inquietud recorrió todo mi cuerpo. Por primera vez desde que desperté aquel poder. Estaba completamente solo. Suspiré como pude. Tenía un hambre insoportable. Sentía el estómago completamente vacío. Y, aún así, el sueño seguía pesando sobre mis párpados. Era extraño. Acababa de despertar. Pero mi cuerpo solo quería volver a dormir. Seguí mirando por la ventana. No tenía nada más que hacer. Vi cómo el sol comenzaba a esconderse poco a poco detrás de las montañas. Después llegó la noche. Más tarde, el amanecer. Y otra vez el día. Era la única forma que tenía de medir el paso del tiempo. Porque nadie venía. Nadie abría la puerta. Nadie pronunciaba una sola palabra. Al principio pensé que simplemente estaban ocupados. Después empecé a preocuparme. ¿Y si había ocurrido algo? ¿Y si el refugio había sido atacado otra vez? ¿Y si todos habían muerto? Negué lentamente con la cabeza. No quería seguir pensando en eso. Pero el silencio hacía que aquellas ideas regresaran una y otra vez. No podía hacer absolutamente nada. Solo esperar. Los días siguieron pasando. O al menos eso creo. Tal vez fueron semanas. Era imposible saberlo con certeza. Cada vez que cerraba los ojos era como jugar a la ruleta rusa con el tiempo. Podía volver a despertarme unas horas después. O quién sabe cuántos días más tarde. Supongo que dormir era la única forma que tenía mi cuerpo de seguir recuperándose. Aunque, ¿sabes, diario? Empezaba a volverme loco. Lo único que me tranquilizaba un poco era ver mi mochila. Seguía apoyada sobre una silla, justo al lado de la cama. Al menos nadie había tocado mis cosas. Después de mucho tiempo, sentí algo. Era muy débil, casi imperceptible, pero la reconocería en cualquier lugar. Mi aura. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Cerré los ojos y me concentré todo lo que pude. Aquella energía seguía respondiendo con muchísima dificultad, pero al menos había vuelto. No dudé ni un segundo. La dirigí hacia todo mi cuerpo. Sentí como el dolor comenzaba a disminuir poco a poco y la fuerza regresaba lentamente a mis músculos. Todavía estaba muy lejos de recuperarme. Pero ya podía moverme. Con bastante esfuerzo logré incorporarme sobre la cama. Uno por uno fui quitándome todo lo que tenía conectado. Primero las agujas del suero. Después el respirador. Más tarde los cables que controlaban mis latidos. En el mismo instante en que desconecté el último, el monitor emitió un pitido agudo. Una alarma comenzó a sonar por toda la habitación. Mierda. No hizo falta pensar demasiado. Acababa de entender para qué servía aquel aparato. Si dejaba de detectar mis signos vitales, avisaba inmediatamente al personal médico. No pasaron ni 10 segundos.
La puerta se abrió de golpe. Una enfermera entró corriendo a toda velocidad. La enfermera se quedó completamente inmóvil durante un segundo. Después abrió los ojos como platos. ¿Estás loco? Corrió inmediatamente hasta donde estaba. Hace apenas unas semanas estabas al borde de la muerte. No deberías estar de pie. Sin esperar una respuesta comenzó a revisar las vendas que todavía cubrían parte de mi cuerpo. Necesitas seguir descansando. Como mínimo un mes más. La observé unos segundos antes de hacer la pregunta que llevaba tanto tiempo dándome vueltas en la cabeza. Entonces, ¿por qué nadie vino a verme? La enfermera dejó de moverse. Su expresión cambió por completo. El enojo desapareció y soltó un pequeño suspiro. Chico. Cuando te trajeron aquí tu estado era crítico. Bajó un poco la mirada antes de continuar. Tenías tantas heridas abiertas que cualquier bacteria podía matarte. Señaló toda la habitación. Por eso tuvimos que esterilizar completamente este lugar. Nadie podía entrar. Ni familiares. Ni amigos. Ni siquiera otros médicos que no fueran estrictamente necesarios. La escuché en silencio. Así que... ese era el motivo. No me habían abandonado. Simplemente... no podían acercarse. Sentí un enorme peso desaparecer de mi pecho. Respiré un poco más tranquilo. Bueno. Ahora ya estoy bien. ¿Puedo salir? La enfermera me miró fijamente durante unos segundos. Después negó con la cabeza. No, así de simple. Un rotundo no. Inflé un poco los cachetes. Pero ya puedo caminar. Ella cruzó los brazos. Y también podrías volver a abrir todas tus heridas si haces alguna tontería. No pude responder. Tenía razón. Después de unos segundos volvió a hablar con un tono mucho más amable. Lo que sí puedo hacer. Sonrió ligeramente. Es avisar que despertaste. A partir de ahora podrás recibir visitas. Apenas terminó de decir esas palabras. La puerta volvió a abrirse. Ni siquiera tuve tiempo de girar la cabeza. Una persona se abalanzó sobre mí. Yamili. Era Sylvie. Me abrazó con todas sus fuerzas. No voy a mentirte, diario. Eso dolió muchísimo. Sentía que todas las heridas de mi cuerpo volvían a abrirse. Pero... no fui capaz de apartarla. Apreté los dientes y soporté el dolor. Aquel momento era muchísimo más importante que cualquier herida. Sentí como su cuerpo empezaba a temblar. Cuando levanté un poco la vista vi las lágrimas recorriendo su rostro sin detenerse. No pude evitarlo. Las mías también empezaron a caer. Sylvie no dejaba de hablar. Decía una cosa tras otra. Tan rápido. Que mi cerebro era incapaz de seguirle el ritmo. Supongo que todavía estaba demasiado agotado para entender todo lo que decía. Lo único que comprendía era una cosa. Había estado muy preocupada por mí. La enfermera reaccionó enseguida. Se acercó rápidamente y consiguió separarla con bastante esfuerzo. Tranquila. Hace muy poco este chico estaba al borde de la muerte. Siguió regañándola mientras comprobaba que las vendas no se hubieran soltado. No puedes abrazarlo así. Todavía necesita recuperarse. Sylvie bajó inmediatamente la cabeza. Lo siento. Parecía que por fin había comprendido la gravedad de la situación. Fue entonces cuando levanté la vista. Detrás de ella había dos personas más. Jack. Y. Carla. Sentí que el corazón me daba un vuelco. La miré completamente confundido. ¿Qué carajos hace Carla aquí? Jack simplemente negó con la cabeza. No dijo una sola palabra. Su expresión era demasiado seria. Carla comenzó a caminar lentamente hacia mi cama. No apartaba la vista de mí. Por alguna razón. Sentí que estaba enfadada. Mucho. Cuando quedó frente a mí levantó lentamente una mano. Pensé que iba a darme una cachetada. Cerré los ojos por puro instinto. Supongo que me la había ganado. Después de desaparecer durante tanto tiempo. Era normal que estuviera furiosa. Pero el golpe nunca llegó. Escuché el sonido de otra mano sujetando su muñeca. Abrí lentamente los ojos. Sylvie la había detenido. Carla respiró profundamente antes de hablar. Sylvie. No te metas. Sylvie negó con la cabeza y levantó una mano pidiéndole que guardara silencio. ¿No ves que el paciente necesita descansar? Durante unos segundos las dos permanecieron mirándose fijamente. Al final. Carla suspiró. Parecía haberse calmado. Pensé que todo había terminado. Qué ingenuo fui. Al segundo siguiente se lanzó directamente sobre mí y me abrazó con todas sus fuerzas. Sentí un fuerte dolor recorrer todo mi cuerpo, pero no dije absolutamente nada. Levanté apenas la vista. Vi pequeñas lágrimas deslizándose por sus mejillas. Sylvie reaccionó enseguida. La sujetó por los hombros y volvió a separarla de mí. No pude evitar sonreír un poco. ¡Qué hipócrita! Sylvie tardó un instante en entender a qué me refería. Cuando lo hizo.
Su cara empezó a ponerse completamente roja. La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Fue entonces cuando Jack dio un paso al frente. Chico. ¿Sabes cuántas personas mataste aquel día? Negué lentamente con la cabeza. Jack también negó. Nosotros tampoco. Todavía no existe una cifra oficial. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Lo único que encontramos cuando llegamos. Bajó un poco la mirada. Fue un auténtico río de sangre. Respiré despacio. Y a vos. En medio de todo aquello, sujetando la espada del Final Call, supuse que se refería al enorme robot que había pilotado Sylvie durante la batalla. Pero, sinceramente, eso era lo que menos me importaba. Mi cabeza estaba en otro lugar. Una y otra vez volvían los mismos recuerdos. Los gritos, la sangre, los cuerpos cayendo, y mi risa. Cada vez que recordaba aquella batalla sentía un nudo formarse en el estómago. Lo peor no era haber matado a tantas personas. Lo peor era recordar aquella extraña sensación de poder, aquella emoción que me empujaba a seguir luchando, aquella felicidad enfermiza que sentí mientras arrebataba vidas. Quería dejar de pensar, quería quedarme solo, pero ese no era el momento. Jack volvió a hablar. Y eso no fue todo. También mataste un Hércules. Fruncí el ceño. ¿Un Hércules? Jack asintió lentamente. Es una variante extremadamente rara de los Juggernaut. Normalmente nacen a partir de la unión de dos Juggernaut. Son más pequeños que un adulto de esa especie, nacen sin ojos y poseen una fuerza monstruosa. Hizo una pequeña pausa. Pero el que enfrentaste era completamente diferente. Su expresión se volvió mucho más seria. Había sido sometido a un tratamiento experimental con unas sustancias conocidas como ampollas exponenciales. Sentí curiosidad. ¿Qué hacen exactamente? Multiplican la fuerza física de forma brutal durante un corto periodo de tiempo. El problema es que el cuerpo no puede soportarlo. Cuando el efecto termina, la criatura queda prácticamente destruida. Recorrí inmediatamente el combate. Al principio era imposible seguirle el ritmo, pero conforme pasaban los minutos, cada uno de sus movimientos se volvía un poco más lento. Así que, no era mi imaginación. Realmente se estaba debilitando. Jack volvió a cruzarse de brazos. Y aún así, según nuestros cálculos, cuando lo derrotaste todavía conservaba aproximadamente la mitad de su capacidad física. Sentí un escalofrío. La mitad. Entonces, ¿cómo demonios seguía vivo? Jack me observó fijamente. Ahora quiero que me respondas una cosa, Eleus. Su voz sonaba completamente seria. ¿Cómo lograste derrotarlo? Esperó unos segundos antes de continuar. Mejor dicho, ¿cómo levantaste la espada del Final Call? Negó lentamente con la cabeza. Esa espada pesa alrededor de 240 kilos. Y no me vengas con que fue solo el aura. Porque, hasta donde sabemos, eso es imposible. Suspiré lentamente. La verdad, ni yo mismo entendía qué había pasado. Lo único que usé fue mi aura. Nada más. Bajé un poco la mirada. Además, cuando conseguí matarlo, ya estaba mucho más débil que al principio. Respiré profundamente. La verdad, ni yo mismo entendía qué había ocurrido aquel día. Lo único que recuerdo. Hice una pequeña pausa. Es que usé el aura. Jack permaneció observándome durante unos segundos. Finalmente suspiró. Está bien, chico. Si no quieres hablar de eso, no voy a insistir. Por alguna razón. Sentí que no me había creído, pero decidió cambiar de tema. Hay otra cosa que deberías saber. Lo miré con curiosidad. Jack cruzó los brazos. ¿Sabes por qué tardé tanto en llegar a ayudarte? Negué lentamente con la cabeza. Él respiró hondo antes de responder. Porque no había solo uno de esos monstruos. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no? Jack me sostuvo la mirada. Había 3. Mi mente quedó completamente en blanco. 3. Repetí casi sin voz. Jack asintió. Sí, levantó 3 dedos. El primero fue el que enfrentaste vos junto al Final Call. Bajó un dedo. El segundo lo enfrentamos 5 usuarios de aura, conmigo incluido. Bajó otro. Y el tercero. Hizo una pequeña pausa. Lo derrotó la líder del refugio. Sentí que la cabeza empezaba a darme vueltas. 3. Habían existido 3 criaturas como aquella. Y para derrotar una sola, habían sido necesarios 5 usuarios de aura. No pude evitar tragar saliva. Entonces, ¿cómo demonios había conseguido sobrevivir yo? Demasiada información. Todo aquello era demasiado para procesarlo de una sola vez. Jack pareció darse cuenta. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Será mejor que descanses.
Todavía tienes mucho que aprender. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir volvió a mirarme por encima del hombro. Dentro de poco irás al búnker. Hay muchas cosas que todavía no sabes. Su expresión se volvió un poco más seria. Y la líder del refugio quiere conocerte personalmente. Fruncí el ceño. ¿A mí? Jack soltó una pequeña risa. Le diste expectativas bastante altas, chico. Tiene muchas ganas de hablar con vos. Después abrió la puerta. Así que procura recuperarte. Porque lo que viene será mucho más interesante. Aquellas palabras. No voy a mentirte, diario. Me dieron bastante miedo. Pero ¿qué más daba? Ahora mismo apenas podía mantenerme sentado sobre la cama. No creo que pudiera levantarme durante un buen tiempo. El silencio apenas duró unos segundos. Sylvie volvió a mirarme. Después señaló a Carla. Yami, todavía no me presentaste a esta chica. Abrí la boca para responder. Pero Carla fue más rápida. Se acercó un paso y respondió con una seguridad que daba miedo. Soy su novia. Levantó la mano donde llevaba el anillo. Y también su futura esposa. Mierda, había olvidado por completo el anillo que le regalé en Navidad. Bueno. Supongo que tarde o temprano iba a pasar. Miré a Sylvie. Parecía una roca. No pestañeaba. No hablaba. No se movía. Aquella expresión me dio tanta gracia que no pude evitar soltar una pequeña risa, aunque apenas me reí. Todo el pecho comenzó a dolerme. Definitivamente todavía estaba hecho pedazos. Cuando el ambiente volvió a tranquilizarse decidí preguntarle algo que llevaba rato pensando. Sylvie. ¿Cómo terminaste en el ejército? ¿Y cómo acabaste pilotando el Final Call? Ella respiró profundamente. Después comenzó a hablar sin detenerse. Cuando empezó todo, nuestras dos familias viajaban juntas hacia una base militar ubicada al sudoeste. Queríamos llegar hasta Córdoba porque era uno de los pocos lugares que todavía seguía enviando señales de radio y parecía relativamente seguro. El viaje fue un infierno. Dormíamos muy poco, casi no teníamos comida y todos los días aparecían nuevos infectados en la ruta. Hubo momentos en los que pensamos que no íbamos a llegar nunca. Después de aproximadamente una semana finalmente alcanzamos la base militar, pero ahí fue cuando todo cambió. Tus padres y tu hermana desaparecieron de un día para otro. Antes de irse me dejaron algo. No puedo decirte qué era porque me hicieron prometer que jamás te lo contaría, bueno, no de momento, y pienso cumplir esa promesa aunque me cueste. Gracias a eso pude ingresar al ejército casi de inmediato. Al principio no confiaban demasiado en mí, así que me mandaban a las misiones más simples. Rescatar civiles atrapados, escoltar convoyes con suministros, limpiar rutas de infectados y proteger pequeños asentamientos. Poco a poco fui aprendiendo. Me enseñaron a disparar mejor, a moverme en combate y hasta sobrevivir varios días lejos de cualquier refugio. Perdí compañeros durante esas misiones, más de los que me gustaría recordar. Con el tiempo empecé a destacar y terminé formando parte de una unidad especial. Al principio ni siquiera podía moverlo correctamente. Controlar un robot de ese tamaño era muchísimo más difícil de lo que parece. Pasé semanas entrenando dentro de simuladores antes de que me dejaran pilotarlo en una misión real. Hace apenas unos días recibimos la orden de venir a defender este búnker porque la situación se había vuelto crítica. Y tuve que usar el Final Call para contener a uno de los Hércules mientras llegaban los refuerzos, y bueno, el resto ya lo conoces. La miré unos segundos sin decir nada. Había una pregunta que quería hacerle. ¿Qué había pasado con mis tíos? Pero si no los había mencionado, era porque algo había ocurrido, y no iba a ser tan insensible como para obligarla a recordar un momento que claramente todavía le dolía. El ambiente se volvió extraño, pesado. Nadie parecía saber qué decir. Al final fui yo quien rompió el silencio. ¿Sabes, Sylvie? Esperé unos segundos antes de continuar. Me alegra muchísimo tenerte otra vez a mi lado. Sonreí con algo de dificultad. Pensé que nunca volvería a ver a alguien de mi familia. Respiré hondo. Después apoyé ambas manos sobre la cama e hice un enorme esfuerzo para ponerme de pie. Mis piernas todavía temblaban. Cada paso hacía que las heridas protestaran. Podía sentir cómo los músculos de mi cuerpo se quejaban por el simple hecho de caminar. Aún así, seguí avanzando, lentamente, hasta quedar frente a ella. No dije nada, simplemente la abracé. Al principio permaneció completamente inmóvil. Después, sentí cómo comenzaba a temblar. Sylvie rompió en llanto. No tenés idea de lo difícil que fue todo. Su voz se quebró. Pensé tantas veces que iba a morir. Apretó un poco más el abrazo. Perdí a muchísima gente. Vi morir compañeros. Y también tuve que quitar muchas vidas.
No encontré ninguna palabra capaz de consolarla, así que hice lo único que podía hacer, la abracé un poco más fuerte. Después de que ambos conseguimos calmarnos, empecé a contarle todo lo que me había pasado. Le hablé del refugio Esperanza, de Carla, del entrenamiento, y finalmente, de Laura. Levanté lentamente la palma de mi mano, respiré profundamente. Una pequeña energía rojiza comenzó a reunirse sobre ella, burbujeaba lentamente, como si estuviera viva. Pero mantenerla era muchísimo más difícil que antes. Sentía que el aura se resistía, como si estuviera agotada, o tal vez todavía seguía inestable después de todo lo que ocurrió durante aquella batalla. Lo curioso fue otra cosa. Silvia apenas reaccionó, no abrió los ojos con sorpresa, no hizo preguntas, ni siquiera pareció impresionada. Qué raro, ¿ya conocía la existencia de Laura? ¿O simplemente la había visto rodeándome durante la pelea contra el Hércules? Bueno, supongo que ya tendría tiempo para averiguarlo. Al final dejamos ese tema de lado. Durante casi una hora hablamos absolutamente de todo. Yo le conté cómo había conocido a Carla, todo lo que viví en el refugio Esperanza y las locuras que me habían pasado desde que empezó el apocalipsis. Ella hizo lo mismo conmigo, por un momento. Fue como volver a aquellos días en los que nuestras mayores preocupaciones eran las tareas del colegio. Lamentablemente, el momento no duró para siempre. La enfermera volvió a entrar en la habitación con los brazos cruzados. Muy bien. La visita terminó. Este paciente necesita descansar, por más que intentamos convencerla. No hubo caso. Poco a poco todos fueron saliendo de la habitación. Volvió el silencio. Suspiré lentamente. Después estiré el brazo hacia la silla donde seguía apoyada mi mochila. Rebusqué un poco entre mis cosas, hasta encontrar el libro. Cómo convertirte en un guerrero super guay. Sonreí levemente. Supongo que era una buena forma de matar el tiempo mientras mi cuerpo terminaba de recuperarse. Justo cuando estaba a punto de empezar a leer el libro, la puerta volvió a abrirse. Levanté la vista. La enfermera acababa de entrar, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella aparecieron 3 personas empujando una especie de mesa con ruedas, completamente cubierta por varias bandejas de metal. Fruncí el ceño. ¿Qué era todo eso? Las dejaron frente a mi cama. La enfermera retiró las tapas una por una. Me quedé completamente en shock. Había comida, muchísima comida, montañas de arroz, papas, verduras, pescados como salmón y bacalao, pollo, y muchas otras cosas que ni siquiera tuve tiempo de identificar. Parecía suficiente comida para alimentar a una familia entera. La enfermera sonrió ligeramente. La líder del refugio envió todo esto para vos. Disfrútalo. Sin decir nada más, todos abandonaron la habitación. La puerta volvió a cerrarse. Miré nuevamente la comida. ¿De verdad esperaban que pudiera comer semejante cantidad? Debía haber por lo menos 6 kilos. Tal vez más. Pero mi estómago respondió antes que mi cabeza. No esperé ni un segundo. Me lancé sobre la comida. Comía tan rápido que apenas podía distinguir un sabor de otro. El arroz se mezclaba con el pescado, las verduras con el pollo, las papas con todo lo demás. Usaba únicamente las manos, sin cubiertos, sin detenerme, sin desperdiciar absolutamente nada. Era extraño. No estaba comiendo porque quisiera. Sentía que mi cuerpo me obligaba. Como si de eso dependiera seguir con vida. Perdí completamente la noción del tiempo. Cuando recuperé un poco la conciencia, las bandejas estaban vacías. No había quedado absolutamente nada. Suspiré profundamente. Tenía las manos completamente sucias. Por suerte aquella habitación tenía un baño propio. Así que me levanté lentamente y caminé hasta el lavamanos. Abrí la canilla. El agua comenzó a correr. Empecé a lavarme las manos. Fue entonces cuando lo vi. La sangre. Mis manos estaban completamente cubiertas de sangre. Fruncí el ceño. Seguí frotándolas. Cada vez con más fuerza. Pero la sangre no desaparecía. Al contrario, parecía salir más y más. Respiré agitado. No. 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 Levanté lentamente la cabeza. El espejo me devolvió mi reflejo. Pero no era yo. Una sonrisa torcida cruzaba mi rostro. Y estaba completamente cubierto de sangre. Parpadeé. El reflejo desapareció. En su lugar apareció otra imagen. El campo de batalla. Los soldados ingleses. Sus gritos. Sus súplicas. Sus manos intentando aferrarse a mi ropa. Por favor. No. Déjame vivir. Y yo los atravesaba una y otra vez con la espada, sin detenerme, sin dudar, incluso sonriendo. Aparté la mirada del espejo. Volví a mirar mis manos. Seguí frotándolas desesperadamente. Una y otra vez. Una y otra vez.
Quería quitarme toda aquella sangre. Quería borrar esos recuerdos. Quería olvidar. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que sentí que alguien sujetó con fuerza mis muñecas. Basta. La voz de la enfermera rompió todo aquel infierno. Levanté la vista de golpe. La sangre había desaparecido. El espejo volvía a mostrar mi reflejo de siempre. Mis manos. No estaban cubiertas de sangre. Solo tenían la piel completamente destrozada, de tanto restregarlas. Había abierto varias de las heridas que apenas empezaban a cicatrizar. La enfermera no dijo una sola palabra. Simplemente me ayudó a volver hasta la cama. Se sentó frente a mí. Tomó mis manos con muchísimo cuidado, y comenzó a vendarlas nuevamente, en silencio. Estaba a punto de empezar a leer el libro, pero las ganas desaparecieron por completo. Suspiré. Lo único que quería era dormir. Pensé que, si cerraba los ojos un rato, todo aquel desastre dentro de mi cabeza se calmaría. Qué equivocado estaba. Apenas cerré los ojos. Empecé a escuchar una voz, después otra, y otra más. No tardaron en convertirse en decenas, luego en cientos. Era imposible distinguirlas. Todas hablaban al mismo tiempo, todas gritaban, todas parecían dirigirse únicamente a mí. Monstruo. Hijo de puta. Maldito bastardo. Escoria humana. ¿Por qué nos mataste? Nosotros también queríamos vivir. Teníamos una familia esperándonos. Solo seguíamos órdenes. Por favor. No nos mates. Las voces no dejaban de aumentar. Se mezclaban. Los insultos, las súplicas, los gritos. Todo se convirtió en un ruido insoportable. Sentí un dolor punzante atravesarme la cabeza. Llevé ambas manos hasta ella intentando hacer que aquellas voces se callaran. Pero era inútil. Cada segundo aparecían más fuertes, más cerca. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Quería gritar. Quería taparme los oídos. Quería que todo terminara. ¿Por qué? Mi voz apenas era un susurro. ¿Por qué los maté? Las imágenes de la batalla volvieron una tras otra. Los soldados cayendo. La sangre. Mi espada atravesándolos. Y aquella maldita sonrisa. Sentí que el pecho me pesaba como nunca antes. ¿Por qué hice todo eso? Las voces respondieron al unísono, como si cientos de personas hablaran con una sola garganta. Porque lo disfrutaste. Negué desesperadamente con la cabeza. No. Yo no soy así. Pero, por más que intentara convencerme, la imagen de mi propia sonrisa seguía apareciendo una y otra vez. Una parte de mí quería creer que todo había sido culpa de las llamas. La otra. Tenía miedo de que aquella sonrisa hubiera sido realmente mía. Levanté la mirada sin saber a quién le estaba hablando. ¿Cómo hago para que termine este maldito sufrimiento? De pronto. Todas las voces desaparecieron. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos pude respirar. Sentí un pequeño alivio. Pero duró muy poco. Las voces regresaron. Más fuertes. Más claras. Más cerca. Mátate. Suicídate. Muere y borra lo que hiciste. Desaparece junto a esa culpa. Me tapé los oídos con ambas manos. Cállense. Las voces seguían aumentando. Cada palabra era como un golpe directo a mi cabeza. No podía respirar. No podía pensar. Solo quería escapar de aquel ruido insoportable. Y grité: cállense todas, yo también merezco vivir. Sin darme cuenta me levanté de la cama. Comencé a caminar. No sabía hacia dónde iba. Solo avanzaba. Paso tras paso. Como si mi propio cuerpo se moviera por instinto. Las piernas todavía me dolían. Pero el aura empezó a rodearme lentamente. Aquella energía volvió a aparecer para sostener un cuerpo que apenas podía mantenerse en pie. Subí las escaleras. Un piso. Otro. Y otro más. Había perdido por completo la noción del tiempo. Solo escuchaba aquellas voces persiguiéndome. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Cuando finalmente empujé la última puerta, el aire frío golpeó mi rostro. Lo único que pude hacer era dirigirme hacia el filo del edificio. Caminé hacia ese lugar. Estaba en el borde. Pregunté si saltos se callaran. Parece que todas las voces se coordinaron para responder un simple sí. Vi la altura, eran 15 pisos de altura. Puse un pie en el aire. Estaba a punto de saltar y sentía que ya no podía soportarlo más. Las voces seguían golpeando mi cabeza una tras otra. Insultos, súplicas, recuerdos. Todo se mezclaba hasta convertirse en un ruido insoportable. Caí de rodillas. Me llevé ambas manos a la cabeza. Y dije al aire: sé que los malos deben ser castigados, y con gusto pagaré el precio de mis pecados. Lo haré. El viento dejó de soplar por un instante. Todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Fue entonces cuando escuché una voz. ¿Necesitas ayuda, niño? Giré la cabeza de inmediato. No había nadie.
Fruncí el ceño. ¿Acaso las voces habían vuelto? La misma voz soltó una pequeña risa. No. Al frente. Levanté lentamente la mirada. Y por un instante pensé que mi mente volvía a jugar conmigo. Había alguien flotando frente a mí. Un hombre alto. Cabello negro. Vestía una camisa oscura, unos jeans negros y unas botas del mismo color. Del cuello colgaba un pequeño collar dorado con forma de corazón. Pero nada de eso era lo más extraño. Lo que realmente me dejó sin palabras. Fueron sus enormes alas cubiertas de plumas negras. Las movía con suavidad para mantenerse suspendido en el aire, como si desafiar la gravedad fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé completamente inmóvil. No sabía si estaba viendo una persona o algo completamente distinto. Tragué saliva. ¿Cómo me ayudarás? El desconocido sonrió apenas. Una sonrisa tranquila, casi amable. Eso no es lo importante. Sus ojos no se apartaban de los míos. La verdadera pregunta es otra. Hizo una breve pausa. ¿Quieres que esas voces dejen de atormentarte? Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo sabía lo que estaba pasando dentro de mi cabeza? Respiré hondo. Sin dejar de mirarlo, formulé la única pregunta que me importaba en ese momento. ¿Cómo pensás ayudarme? El hombre entrecerró los ojos. Su sonrisa se hizo un poco más amplia. Tengo una propuesta para vos, niño.